Buenas tardes con todos. Estamos en una sesión Buenas más de tardes. clases. Buenas tardes, Estefanía. Estoy emitiendo a los compañeros del día de hoy. Profe, buenas tardes. Buenas- Una compañera Castro Choes, ella no se va a poder conectar porque no tiene internet. ¿Ya? Ya no hay problema, no tengo problema con eso. Repórtele la asistencia, no hay problema. Gracias. También mi compañera Sandoya, profesor. Sandoya, Tampoco internet, ajá. ya no hay problema. No hay problema. Bueno, continuemos con la sesión. Ya estamos, la gran mayoría. Estábamos viendo en la clase de principios de macroeconomía lo que era la unidad 3, la teoría keynesiana y la determinación de la demanda. También tenemos que ver lo que es el multiplicador keynesiano y el aporte de la inversión privada a la economía, a la actividad económica. El objetivo de esta sesión, conocer la importancia de los componentes de la demanda agregada y su impacto en la producción. Habíamos conversado un poco acerca de John Maynard Keynes, un economista británico, que formuló una teoría general acerca de la relación que tiene el trabajo, el interés y el dinero, referente a las crisis financieras. Eso habíamos conversado un poquito acerca de él, y de las ideas principales que proponía la teoría keynesiana. Entonces, vamos a ver qué es lo que recordamos acerca de este componente. A ver, Emily, a ver, Isurriaga, Izaguirre, perdón, Michelle, ¿qué nos puedes hablar acerca de la teoría keynesiana? Con tus propias palabras, no necesariamente igual como dice la teoría. ¿Qué es lo que tú entendiste acerca de la teoría keynesiana o la teoría propuesta por John Maynard Keynes? ¿Qué pasó? Anthony Chiquito. A ver, Cecilia. Ya puso lo que iba a decir. A ver, Cecilia. O sea, hablaba sobre que la política económica es como que una parte fundamental para sacar al país de una crisis y que los gobiernos deben tratar de estimular el gasto público. Ya, correcto. Bien, Cecilia. A ver, ¿qué más nos puede decir? A ver, Cintia Benavides. Aquí les pongo lo que mencionaba, pero yo quiero que lo digan con sus propias palabras lo que entendieron, no necesariamente de memoria. Habíamos comentado un poco que la teoría keynesiana manifiesta que una herramienta clave para sacar de la crisis a cualquier nación es la política económica. Habíamos conversado a qué se refiere la política económica a través de un estímulo en la demanda. ¿Quién es la demanda? La demanda es todos los oferentes, todos los que compran, todo aquel que compra. John Maynard Keynes decía, si dentro de una economía nadie puede comprar porque no tiene plata, nadie tiene trabajo porque no tiene una producción, o sea, todo está estancado, la única manera que puede salirse de los estados de recesión es con la intervención del Estado. ¿Y cómo interviene el Estado? Gastando. ¿Y qué significa el gasto? Significa realizar algún proceso de contratación, realizar alguna obra, realizar alguna inversión, realizar algún tipo de instrumento que permita que las personas obtengan fuentes de trabajo, así sea de manera temporal. Entonces, con eso, con ese estímulo que da el gobierno, por medio del gasto, se genera un factor importante que consiste en que los hogares tengan recursos con los que pueden ir a consumir los bienes y servicios que demandan tanto de las empresas como del gobierno. Y con eso se continúa y se activa la oferta, se activa la demanda, se activan los impuestos y
y todo el sistema o el aparato productivo comienza a desarrollarse. Entonces, eso es lo que mencionábamos un poquito en la clase anterior acerca de la teoría de Keynes, que es una teoría, es un modelo económico prácticamente. Existen muchos modelos económicos dentro de la teoría económica. Uno de estos es la teoría keynesiana, existe la teoría clásica, la teoría postclásica, la teoría liberalista, neoliberal, existe la teoría marxista, o sea, existen un sinnúmero de pensamientos. No nos vamos a concentrar a estudiar cada uno de ellos, sino que estamos entrando en lo que ya es materia de macroeconomía, y es importante conocer este pensamiento keynesiano porque vamos a estudiar nosotros las relaciones que existen entre los factores productivos, es decir, producción, inversión, tasa de interés, cómo se interrelacionan estos factores entre sí y qué es lo que genera, o sea, qué indicadores proporciona. También dentro de las ideas principales que habíamos conversado un poco, es que la mejor manera que tiene como instrumento el gobierno es su política fiscal y de déficit público. Pero, ¿cuáles eran las desventajas que presentaba esta teoría? ¿Quién me podría decir? Las desventajas que tenían este modelo. Nosotros habíamos conversado acerca de algunas desventajas. ¿No se recuerdan? A ver, Aragundi, Estefanía Aragundi, ¿qué nos puedes comentar acerca de esta teoría keynesiana cuando comentábamos? ¿Qué tipo de desventajas se consideraban? A ver, Cecilia. A ver, Cecilia, que alzaste la mano. Era un modelo que solo estaba tomando en cuenta el corto plazo. Tomaba en cuenta el corto plazo, correcto. ¿Quién más me puede decir algún otro argumento? ¿Cuál era el problema? A ver, Félix. Dice que subestimaba la importancia de la escasez de los recursos para explicar alguna crisis económica. Ya, correcto. ¿Qué otro argumento más podrían exponer? Evelyn Morán. Ah, no, pero no tiene, solo tiene video. Irlanda Morales. Bueno, están un poquito oxidados. Yo creo que basaba también en crear o implementar. Dime. Repite, por favor, no te voy a escuchar. En crear nuevos empleos. Ya. Bueno, no te escucho muy bien, tenemos problemas de audio, no importa, no se preocupen por eso. También generaba posibilidades de acrecentar la ocupación de cargos y puestos de trabajo. Eso era con el fin exactamente, pero Una ventaja. Parte de las ventajas, sí. Ajá. Exacto. De ahí, acuérdense que nosotros cuando analizábamos en las cuentas nacionales, ¿qué era lo que estudiábamos principalmente? Lo que estudiábamos era la relación que existe entre lo que se va a producir entre una instancia y la otra. Y eso nos daba pie al Producto Interno Bruto. Y cuando medíamos o hacíamos el cálculo para obtener el valor del Producto Interno Bruto, lo que nosotros encontrábamos en realidad era un conjunto de cálculos en el cual excluíamos a los bienes intermedios. ¿Por qué excluíamos a los bienes intermedios? Porque nos interesa el efecto real que se produce cuando se realizan transacciones a través de producción dentro de una nación, y si tú quieres saber cuánto es lo que realmente estás produciendo, tienes que eliminar el efecto de los intermediarios, sino que es el efecto del pago final. Papá, ¿y Diana dónde está? Entonces, bueno, disculpen la interrupción. Entonces, nosotros mencionábamos que cuando se medía el Producto Interno Bruto solamente se consideraban los bienes finales.
Y eso da lugar a que cuando nos referimos a bienes finales, estamos hablando explícitamente acerca de lo que son la producción agregada. Es decir, si ustedes producen un calzado que a ustedes les cuesta venderlo en $10, les cuesta producirlo en $10, y ustedes los venden en 12, se están ganando $2 por calzado. Entonces, pero que resulta que el que se los compra es un intermediario, va y lo vende en $14. Luego, él se lo vende a otro intermediario más grande y este se lo compra a $16. Y así pasa de mano en mano hasta que por fin llega a la persona que decide comprarlo para ponérselos, y este lo termina pagando en un valor de $20. Entonces, estos $20 que se han generado entre producto y producto es lo que realmente ha aportado a la nación. Pero nosotros no vamos a incluir los $10 iniciales, más los $12, más los $14, más los $16, más los $18, porque en su conjunto nos va a dar casi alrededor de $100 y pico, cuando el efecto real de la venta es de $20. Entonces, lo que realmente aportó al PIB son $20, y se restan los precios que afectaron al intermediario. Eso se conoce como los cálculos para generar la producción agregada. Y así como hablamos de producción agregada, hablamos de demanda agregada. Entonces, todas estas ideas las recopila Keynes y las analiza. Entonces, por eso es que menciona que dentro de las ideas principales que él mantenía era el empleo, lo que es el paro, el consumo. Habíamos dicho que el paro es la tasa de las personas que quieren trabajar y no pueden trabajar. Esto se conoce como el paro, porque habrán personas que, estando en capacidad productiva, no desean trabajar, y sea porque simplemente no les interesa, o están estudiando, realizan alguna otra actividad que no genera ingresos, pero están en capacidad productiva. El consumo, la producción, el ahorro, la inversión, y todo esto, ¿con qué fin? Discúlpenme un ratito. Bueno, disculpen la interrupción, continuamos. Entonces, estábamos conversando acerca de que todos estos factores se interrelacionan entre ellos. Es obvio, ¿no? Cuando ustedes van a producir algo, necesitan obligadamente consumir. Si ustedes van a producir, van a vender, qué sé yo, tienen un emprendimiento y se ponen a vender galletas que ustedes mismos las fabrican, o se ponen a vender tortas. Entonces, ustedes para producir las tortas tienen que consumir. ¿Y qué van a consumir? Van a consumir todos los ingredientes necesarios para poder hacer la torta. Es decir, van a comprar harina, van a comprar, qué sé yo, leche, huevos, gas, en fin, todo lo que se necesite para poder hacer una torta. Entonces ustedes van a consumir, van a recurrir al ahorro o a la inversión, es obvio, porque ustedes en este caso van a invertir, es decir, van a pagar una cantidad de dinero para esperar obtener un recurso. Entonces eso se conoce como inversión. Y una parte también la deben ahorrar para poder generar un ingreso posterior. Se relaciona con la parte productiva. Van a necesitar un empleo, así sea de su propia actividad. En el momento que ustedes mismos ya están haciendo el emprendimiento, ya están trabajando, y ya prácticamente es de la masa que está en paro, hay uno que está trabajando, y si conforme se va desarrollando esta fuente de trabajo, van a contratar más o menos personal según las necesidades que tengan. Y lo mismo afecta a la variable paro, porque va a haber una persona menos que esté desempleada y que va a tener una actividad económica. Entonces, todas estas variables entre sí se relacionan mutuamente.
Entonces, todo esto observó John Maynard Keynes, y por eso es que dice, si ves que el Estado, si ves que la economía está paralizado, lo ideal es que te decidas hacer producir, ¿cómo? Gastando. Que el gobierno intervenga y gaste. ¿Y qué era lo que decía Keynes? Aquí no importa si tienes que tú, como gobierno, tienes que sacrificar tus reservas o tienes que endeudarte, pero debes de alguna manera inyectar recursos a la economía a fin de que todo el proceso productivo comience a generar riquezas, comience a generar valor agregado y comience a producirse. Y comienza a generar riquezas. Entonces, ahí mencionábamos este pensamiento que decía, cuando hay paro, la existencia de trabajadores cesantes refleja una escasez, no necesariamente de recursos, sino de demanda, de los productos que se interponen. A ver, Félix. Es que con lo de la pregunta que antes me quedé pensando decía que una de las desventajas de esta también podría ser que para estimular lo que es la demanda, tendría que el gobierno aceptar lo que es una deuda, un déficit. Y esta debe ser, depende de cómo se maneje, podría tener problemas a largo plazo, porque aquí se considera solo el corto plazo. Correcto. Y depende de cómo se maneje esa deuda, podría generar problemas a largo plazo. Es correcto. Efectivamente, esa es una de las principales desventajas que presenta la teoría keynesiana. La teoría keynesiana, en cierta manera, es una teoría un poco proteccionista, porque plantea el Estado tiene que intervenir, a diferencia de los que son más liberales. Dicen, no, pues el mercado se corrige por sí solo. Son pensamientos y posturas respecto a cómo el Estado debe intervenir dentro de la economía. Aquí lo que estamos conociendo, o estamos aprendiendo, lo que propuso John Maynard Keynes. ¿Cuál es la clave de esto? Es simplemente conocer que John Maynard Keynes estudió los principales indicadores que se manejan dentro de la economía, y con estos indicadores principales analizó la interrelación y llegó a la conclusión de que para poder estimular el desarrollo de una economía en crisis o una economía estancada, necesariamente el Estado debe participar. ¿Por qué? Porque sostiene John Maynard Keynes que la escasez o los problemas de escasez de producción no se deben por la falta de recursos, sino que se debe por la falta de demanda. Sencillamente, las condiciones por las que atraviesa una determinada nación cuando está en problemas de crisis económicas es que la población que demanda bienes y servicios no posee recursos, no posee liquidez, no posee efectivo con el cual poder demandar bienes y servicios. Entonces, eso hace que se frene la actividad productiva. Lo que se vivió en la pandemia. Aquí, indirectamente, experimentamos un poco este proceso. Pasamos algunos meses en cuarentena, donde no se podía circular, estaba totalmente restringido en algunos horarios la circulación, inclusive a los que eran encontrados circulando eran castigados pecuniariamente, algunos creo que hasta prisión llevaban. Entonces se pusieron un poco rígidas las condiciones. Eso ocasionó que la gente deje de demandar bienes y servicios. Entonces, y como la gente deja de demandar a nivel masivo, tiene un consumo autónomo. Entonces, con ese consumo autónomo, lo primero que hace es consumir los ahorros que posee. Entonces, ya no va a haber un ahorro, sino que hay un desahorro de recursos. Con este desahorro de recursos, lo que las familias experimentaron es que se acabaron las existencias, los bienes, el ahorro, y sentían la necesidad de salir a producir. Decían, no podemos estar paralizados por tanto tiempo, necesitamos de alguna manera generar ingresos. Entonces, y por eso es que en la actualidad ustedes pueden ver que a pesar de que existen todavía problemas de la pandemia, hay la disponibilidad de que salgan
para que la economía se active. A mucha diferencia de que en este estado, para el caso del gobierno, no ha habido una inyección de recursos, como lo plantea John Maynard Keynes, porque no se considera prácticamente dentro de la economía ecuatoriana como que si hubiera un proceso de recesión como tal, sino es que ha habido un factor exógeno que ha contraído la demanda de manera sustancial y que ha restringido la capacidad productiva. Bueno, eso retomando el tema, John Maynard Keynes resume esto indicando que no se puede bajar salarios cuando los precios bajan. Es decir, si nosotros producimos, volvemos al ejemplo del calzado, en el cual está produciendo calzado, o volvamos al ejemplo mejor de las tortas, las tortas le va a la persona que se puso el negocio de las tortas, les va tan bien que a partir de este momento comienza a producir más y se pone una sucursal, se pone otra sucursal y comienza a tener empleados, ya tiene una dimensión interesante con respecto a la capacidad productiva, número de trabajadores, y en fin. Y a todos nos tiene ganando un sueldo considerablemente justo, ¿no? Un sueldo alto. Entonces, ¿qué sucede? Que el gran compendio, eso ustedes lo aprenden en micro, o lo aprendieron en micro, ve que la actividad es buena y todos deciden ponerse a vender pasteles. Y todos se ponen alrededor del negocio que ustedes plantean. Entonces, eso hace que el precio de los pasteles se venga al piso. ¿Por qué? Porque ahora hay competencia y todos deciden vender pasteles. Y el mismo tipo de pastel, con la misma decoración, con lo mismo, igualito. Entonces los precios bajan. Y resulta que a ese nivel de precio llega tan bajo que el que tuvo las sucursales ya no puede mantener la estructura y eso hace que comience a tener problemas de liquidez y bueno, y así es como se producen las crisis financieras, las recesiones en el mundo. Entonces, eso lo estudió John Maynard Keynes y él argumenta, los salarios no bajan, pero los precios sí. Y cuando se generan estas fluctuaciones es que el Estado necesariamente necesita intervenir. Y de ahí menciona que se lo hace a través de las distintas políticas. Teníamos la política económica, que en la política económica no está nada más que ligado a lo que es la demanda, estimular la demanda, la política fiscal, que consiste a través de un déficit público, es decir, gasto, hacer gasto público, eso es política fiscal, la política monetaria, que consiste en bajar la tasa de interés. Ustedes, si habrán observado en algún momento, el gobierno de Estados Unidos, en ocasiones suele bajar la tasa de interés por menos del 1%. Ustedes imagínense, van a hacer un préstamo al banco para comprarse de repente una motocicleta, y la motocicleta, ustedes hacen el préstamo, les cuesta 2.500 la moto, una moto full equipo, y esta moto ustedes la compran a crédito con un recargo del 1% de tasa de interés. Entonces, ahí la persona se va a incentivar, digo, voy a consumir, me voy a endeudar. Entonces, por medio de este instrumento, el gobierno puede estimular o desestimular. De igual manera, si ven que los precios se están sobresaturando y dicen, no, hay mucha demanda y no tenemos suficiente capacidad productiva, frena el consumo, entonces, ¿qué es lo que hace? Dispara la tasa de interés, entonces ya resulta más caro endeudarse y la gente o la población decide, no, ya no voy a invertir, sino que mejor la voy a ahorrar, porque voy a obtener un mayor beneficio monetario y destino a tasas de interés interesantes lo que podría invertir. Entonces, eso de esas otras maneras, como tiene el gobierno de poder intervenir en una economía, así también como en la política cambiaria. Habíamos conversado que para el caso del Ecuador, este instrumento no existe debido a que nosotros no tenemos una moneda nacional, lo que tenemos en realidad es una moneda que hemos tomado prestada, y además de que ser una moneda prestada, la emisión propia está considerada a nivel internacional como un instrumento no reconocido. Entonces, esta política cambiaria, para que ustedes tengan conocimiento, consiste en que el Estado
por acciones de comercio, es decir, pierde valor o gana valor la moneda. ¿Cuándo se da esto? Cuando, les explico, cuando nosotros compramos, vendemos banano. Resulta que el banano es tan apetecido a nivel mundial que están dispuestos a comprarnos más banano. Entonces, y si tuviésemos moneda propia, por ejemplo el sucre, dijeran, y nosotros como economía decimos, yo prefiero que me pagues en sucre. Ah, ya, entonces te voy a dar $1 un sucre. Ah, ya, perfecto. Pero yo no puedo ahorita venderte porque tengo esta situación. Te dice, ¿sabes qué? Ya no te doy $1, te doy $1.25 por cada sucre. Y así retengo la fruta. Entonces, cuando hay esa relación en política cambiaria, la moneda se aprecia, en cambio, cuando ocurre lo contrario, se devalúa. Cuando hablamos de depreciaciones, devaluaciones es cuando se da por efecto del mercado, y cuando hablamos de depreciaciones se da por efectos de economía o de decisión del mandatario de turno. Dice, por política cambiaria, el Estado decide cambiar el tipo de cambio o cambiar la paridad monetaria de 1.25 a 1.30. Entonces vamos a dar más moneda nacional por la moneda internacional. Entonces, estos instrumentos también permiten a las economías incentivar o desmotivar la producción nacional. Entonces, todos estos instrumentos son analizados por Keynes dentro del modelo de la teoría económica que él plantea. De ahí veíamos que las críticas, un poco como me comentaba la señorita Cornejo, es principalmente que subestima la importancia de la escasez de los recursos para explicar algunas crisis económicas. Es decir, de que como en una economía hay una escasez de un recurso que está generando la recesión económica, dice, el Estado tiene que intervenir, hay o no hay escasez, tiene que intervenir para que se genere esta masa productiva. Entonces, desestima o subestima, como lo vemos en las láminas, de que este proceso reduce la capacidad y lo que hay que hacer es incentivarla. Entonces, eso genera un problema de que estás gastando de repente en algo que no genera un rendimiento correcto, o simplemente estás pagando un valor muy alto por algo muy efímero. Entonces, esas son las críticas que se hacen al modelo. Otro efecto es que si el gobierno decide gastar y no tiene dinero porque hay una recesión, y si hay recesión se entiende que afecta a las personas, afectan a las empresas, y obviamente también va a afectar a los gobiernos, y si la recesión está afectando también al gobierno, ¿cómo el gobierno puede endeudarse? Se podrá endeudar un periodo, 2 periodos, pero si este término de endeudamiento es fijo a largo plazo, lo que se va a lograr o lo que se va a obtener es que va a ser un déficit insostenible a largo plazo que va a generar problemas muchos mayores que materias más adelante ustedes la van a estudiar con mucho más detalle. Estas son las críticas del modelo, y hasta allí nosotros nos habíamos estado un poco estudiando. Vamos a ver ahorita lo que es el multiplicador keynesiano. Ya sabíamos qué es lo que produce Keynes, habla sobre las relaciones entre la tasa de interés, las relaciones entre la producción, la tasa de desempleo o paro, cómo el gobierno debe intervenir para generar riqueza y poder estimular la producción. En fin, todos esos efectos los analizábamos. Ahora vamos a ver el multiplicador keynesiano. Primero entendamos qué significa el término multiplicador. Cuando hablamos de multiplicador, esto se refiere a que algo pequeño se multiplica y se hace grande. A eso estamos hablando cuando nos referimos a la expresión multiplicador. El multiplicador keynesiano analiza justamente la relación que hay cuando aumenta el gasto en inversión, termina provocando un aumento en la producción
y la renta. Es decir, si la inversión si la inversión está paralizada, viene el gobierno, invierte, genera gasto, con esta inversión, ¿qué es lo que va a hacer la comunidad? Va a producir, va a tomar estos recursos que vienen del sector público, va a producir, entonces, el que recibe estos recursos lo va a gastar. Entonces, ¿en quién lo va a gastar? En otras actividades. Entonces, estas otras actividades, al recibir inyección de dinero, se van a volver a reactivar. Entonces, van a tomar el nuevo ingreso y lo van a volver a activar. Y así va aumentando la cadena hasta el último eslabón, de acuerdo al indicador o al multiplicador, cómo esté encadenada la cadena productiva. La renta, obviamente, si ustedes tienen una renta en la cual ustedes ganan un salario, por decir, ganan el básico, ustedes con ese básico que reciben, ustedes contratan a otra persona que les pagan por horas, esta otra persona de repente contrata a otra persona de manera informal, y así se va generando una cadena de contratos en el cual todos, con la misma cantidad de dinero que se generó en la economía, pasa de manos en manos, y la cantidad de dinero que inyectó el gobierno, de repente es un valor de 100, pero al momento que pasa de mano en mano, este valor se multiplica y diera la impresión de que en la economía hay más recursos o más dinero. Eso posteriormente lo van a estudiar también con detalle cuando estudien las relaciones entre la masa monetaria con la producción. Entonces ahí se ven un poco estos efectos de cómo crece la masa monetaria y cómo crece la velocidad del dinero. Y van a conocer un poquito cómo estas relaciones se dan, y la inflación está determinada por estas dos ecuaciones. Mientras mayor sea la velocidad del dinero, mayor va a ser la tasa de interés, entonces la tasa de inflación. Entonces son unas relaciones muy interesantes que también vamos a estudiar. Si no es en esta materia, es en la otra. También menciona en su multiplicador keynesiano que este multiplicador, que la inversión puede aumentar sin que el ahorro lo haga previamente. Es decir, que la inversión multiplica renta lo suficiente como por aumentar el ahorro que autofinancia la inversión. Es decir, volvemos nuevamente al ejemplo del gasto público. Aumenta el gasto público, con el incremento del gasto público poblaciones reciben recursos que deciden ahorrarlo, pero no necesariamente deciden invertirlo, sino que deciden ahorrarlo. Entonces, si deciden ahorrarlo, obviamente va a aumentar la tasa de producción, pero si deciden pagar las deudas, entonces con lo que se pagan las deudas, o sea, los que están paralizados porque no conseguían recursos para seguir produciendo, toman esos recursos, generan la producción que estaba estancada, y así se va generando de uno en uno hasta que se va multiplicando todo el efecto. Entonces, ahí nosotros vamos a tener efectos positivos y efectos negativos, que cuando ocurre lo contrario, cuando el gobierno deja de gastar. Si el gobierno deja de gastar, entonces también se va a observar una contracción del aparato productivo. Si ustedes analizan las cuentas nacionales, van a poderse dar cuenta que la economía, miren, el rubro del gasto público en el Ecuador, durante los 10 últimos años, sin tomar un periodo de otro, toman los valores fijos de los 10 últimos años, y ustedes pueden ver de que a medida o van a poder observar de que a medida que se reduce el nivel del gasto, el nivel de inversión también va cayendo. Y luego ocurre lo contrario, tienen una relación casi que directa. Entonces, lo que plantea John Maynard Keynes es que la inversión puede aumentar sin que el ahorro lo haga previamente. Es decir, la inversión se multiplica porque la renta aumenta para financiar la inversión. Y aquí, esta formulita que les he puesto es la forma como se calcula el multiplicador del
que plantea John Maynard Keynes. Dime. Sí, no me quedó claro lo que dijo sobre que la inversión se multiplica, la renta aumenta para financiar la inversión. Ya, disculpen, aquí es una pequeña interrupción. Ya, voy a repetir esta partecita, ¿ya? El multiplicador keynesiano. Cuando estamos hablando del multiplicador keynesiano, ¿qué es lo que decimos? La renta aumenta. Si aumenta la renta, ¿qué va a hacer la persona que recibe la renta? Va a tener más recursos para gastar. Entonces tiene dos opciones, gastas o inviertes. Decides gastar, decides invertir. Ahora, ¿qué sucede si estamos en una economía que está estancada? Que tiene problemas de recesión. Entonces, ¿dónde va a destinar los recursos que está recibiendo esta persona? Los va a destinar obviamente a cubrir las deudas pendientes, en primera instancia. Una vez que ha cubierto sus necesidades básicas, va a comenzar a pagar las deudas. Entonces, la persona que era receptora de esa deuda recibe esos recursos monetarios. Como recibe esos recursos monetarios, va a hacer lo mismo. Va a pagar sus deudas principales. Lo que normalmente se decide pagar son las deudas de nómina. Entonces, aumenta la renta. Por eso es que menciona que la idea de multiplicador es que la inversión puede aumentar sin que el ahorro lo haga previamente. Es decir, la inversión multiplica la renta lo suficiente como para aumentar el ahorro que autofinancia la inversión. Es decir, que cuando hay mayor ingreso, mayor liquidez, lo que se va a hacer es primero cubrir las necesidades pendientes de pagar, que por lo general es la nómina. Por eso es que siempre cuando hay recortes de personal, lo primero que se toca es la nómina, porque la nómina es un rubro que no se puede retrasar mucho tiempo, a nivel privado principalmente. Ustedes si trabajan para una empresa privada, los que trabajen para una empresa privada, que vayan a trabajar y no les paguen un mes, se genera una cierta molestia, una cierta situación que afecta a la productividad de la empresa. Entonces, hay rubros que se detienen. Entonces, por esto es que se menciona que la renta aumenta lo suficiente cuando crece el multiplicador del ahorro. Entonces, esto un poco con respecto a lo que es el multiplicador keynesiano. Ya creo que nos quedan 2 minutos para que no se quede así a medio talle. Vamos a cortar la sesión y nos conectamos inmediatamente. Entonces yo ahorita voy a cerrar la sesión para que no se quede así a medio talle y nos volvemos a conectar.